Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K, ambos con tecnología OLED. A la izquierda el LG C2 y a la derecha el LG A2, ambos modelos de este 2022. Aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, LG C2 a la izquierda y LG A2 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha, la 03.10.75 para el LG C2 y la 03.10.70 para el LG A2. Estos serían sus controles o también conocidos como Magic Remotes. En este caso los tengo cubiertos con un estuche, lo cual recomiendo para evitar que se rayen. El diseño es el mismo en todo en cuanto a número de teclas, diseño de los logos para aplicaciones y por supuesto ambos se cargan con baterías desechables AA. El sistema operativo de ambos televisores es WebOS. La fluidez de este sistema operativo es muy buena en ambos. Es un poco mejor en el C2 a la hora, por ejemplo, de abrir aplicaciones o de cargar videos de aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime, entre otras, pero la diferencia es muy poca, a veces de menos de un segundo. Es decir que el LG A2 en este aspecto tiene poco o casi nada que envidiar al LG C2. Sus tiendas de aplicaciones son la misma, conocida también como LG Content Store, propia de este sistema operativo WebOS. Se encuentran muchísimas aplicaciones no populares y también muchas de las más populares: Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre muchísimas otras. El espacio de almacenamiento para el C2 es de 2756 megas y para el A2 de 2328 megas. En ambos casos, este espacio de almacenamiento me parece más que suficiente para casi cualquier usuario. Ambos televisores soportan la función de Multiview. En una pantalla pueden, por ejemplo, visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI o al puerto para la antena de aire, y en la otra pantalla, por ejemplo, su smartphone o una cámara web. En este caso las pruebas las realizo con una cámara web de la marca Logitech. Lo que no estoy seguro es si acepte todo tipo de cámara web, la cual deben conectar a un puerto USB de alguno de ambos televisores. Sin embargo, cuando tenemos algo conectado a alguna entrada HDMI y reproducimos un video que tenga Dolby Vision, automáticamente ambos televisores cancelan la función de Multiview, no sé por qué. Pero si el video tiene un formato de alto rango dinámico diferente de Dolby Vision, sí se puede visualizar ese video y la función de Multiview se mantiene en ambos televisores. En cuanto a comandos de voz y asistentes de voz, la diferencia principal es que con el LG C2 existe la función de manos libres, es decir que no tenemos la necesidad de oprimir el botón de micrófono del Magic Remote, aunque si lo queremos también lo podemos hacer, mientras que en el A2 es obligatorio oprimir el botón de micrófono del Magic Remote. Y en cuanto a asistentes de voz, por lo menos aquí en Colombia, ninguno de estos dos televisores soporta el asistente de Google, no sé por qué. Pero sí soportan ambos el asistente propio de LG y también el Amazon Alexa, y he aquí unas pruebas. Hi LG. Abre Netflix. Hi LG. Subir volumen 70. Hi LG. Subir volumen 50. Alexa, abre HBO Max. Alexa, buscar películas de comedia.
Abre Netflix. Subir volumen 50. Abre HBO Max. Otra función que tiene el C2, pero que no tiene el A2, es lo que se conoce como siempre listo. Simplemente, por ejemplo, se pueden visualizar fondos de pantalla al mismo tiempo que escuchan música, y también se puede escuchar música con la pantalla apagada. En el A2 también se puede escuchar música con la pantalla apagada, y también se puede en el C1. La comparativa que hice entre el C2 y el C1 di a entender que en el C1 no se podía, pero lo que quería dar a entender es que en el C1 no está disponible la función de siempre listo, en el A2 tampoco, pero en el C2 sí está disponible esta función de siempre listo, y a algunas personas les podría interesar mucho. Y además, un aspecto que quería aclarar es que el logo de la parte superior derecha en el C2, cuando apagamos la pantalla, desaparece totalmente, a veces al instante y a veces luego de unos segundos cuando estamos escuchando música. En este caso estoy escuchando música, simplemente que no coloco el audio por temas de copyright. La ventaja entonces del C2 es que, por ejemplo, además de escuchar música con la pantalla totalmente apagada, pueden también acceder a otras visualizaciones, como por ejemplo fondos de pantalla, fotos o simplemente formas como les muestro en este momento. Y también vienen algunos sonidos predeterminados como tal en el televisor, por ejemplo cuando quieran irse a dormir, con algo de música, por ejemplo de lluvia o de lectura, mientras se mantiene la pantalla totalmente apagada. Y en el A2 por supuesto también se puede escuchar música con la pantalla apagada, ya sea que la apaguen directamente como les muestro, o simplemente pueden activar presionando el botón de micrófono del Magic Remote y decir apagar pantalla, como también les muestro en este momento. La pantalla se apaga, el televisor sigue encendido para que puedan escuchar música, lo cual me parece genial. Esto mismo también se puede en el C1. Entonces repito, la ventaja del C2 es que además cuenta con la función de siempre listo, que también podría verse como una especie de modo ambiente, pero un poco más completa. Y en cuanto a navegadores de internet, es el mismo para ambos servidores propio de este sistema operativo WebOS. En ambos se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz. También se puede acceder a esta función que es una especie de mini picture in picture. En una pantalla pueden, por ejemplo, visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de algún tutorial. Pero lo que no se puede es visualizar un video de una página web y al mismo tiempo algo de lo que tienen conectado al puerto HDMI, porque de forma automática uno de los dos videos se pausa o simplemente se cancela de forma automática esta especie de función de mini picture in picture. Y en ambos navegadores de internet por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así ser necesario, pero tengan presente que en algunas de ellas o en muchas de ellas podría aparecer publicidad, aunque también puede ser relativamente fácil de cerrar. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, empezando por el apartado gaming. Ambos televisores cuentan con Game Bar, este es el diseño, muestran información relevante y además se pueden acceder a parámetros, por ejemplo disminuir un poco el brillo dependiendo de las condiciones de la habitación. Se puede también acceder de forma directa a la función de Multiview, también se pueden acceder a estos géneros de juego y con cada elección la configuración gráfica cambia en ambos televisores. En ambos está además el modo deportes, que es una de las principales diferencias en comparación a las Game Bars de modelos del año pasado. También se puede acceder al optimizador de juego, donde pueden visualizar los parámetros con más detalles. Aquí están entonces los géneros de juego
y es conveniente para muchos gamers tener esas opciones. Las diferencias principales radican en que la Game Bar del C2 cuenta con el OLED movimiento, que lo que hace es mejorar la fluidez, aunque puede oscurecer un poco la imagen, y en algunos videojuegos se puede mostrar algo de efecto flicker, entonces la verdad es una opción que no recomiendo mucho activar. Y la otra gran diferencia es que la Game Bar del C2 cuenta con el parámetro o los parámetros de tasa de refresco variable o frecuencia de actualización variable, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. El A2 no soporta tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y en ambos televisores se pueden acceder además a través de estas Game Bars a parámetros extra como brillo, contraste, nivel de negros, entre otros, o simplemente se puede, por ejemplo, aquí en mapeo de tono dinámico, en HG se oscurece la imagen demasiado, recomiendo dejarlo en encendido, y en la parte de abajo pueden acceder de forma directa al resto de parámetros de brillo, color, claridad, entre otros. Es importante mencionar que en el modo juego de ambos televisores de fábrica, aquí en balance de blancos, la temperatura de color usualmente viene en cálido 50 para darle un aspecto más amarillento o más fílmico, pero eso a muchas personas no les agrada a pesar de que sea recomendación de expertos o de algunas marcas. Por esa razón en ambos televisores voy a dejar el tono de color de este modo juego en 0, que es un tono de color normal o estándar. En cuanto a tiempos de input lag, en el caso del C2, de acuerdo a la página de rthings.com, en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar es de 13,5 milisegundos, en alto rango dinámico de 13,4 milisegundos y en 4K a 120 Hz de 5,4 milisegundos. En el caso del A2, ellos aún no han analizado este televisor, pero de acuerdo a la práctica probablemente pudiera llegar a tener tiempos de input lag muy similares en comparación al C2. Me parece que en este apartado ambos televisores muestran muy buenos resultados. Las diferencias principales en este apartado gaming radican en que el C2 tiene una mayor cantidad de brillo, 801 nits, mientras que el A2 469 nits con sus modos juego activados, con videojuegos en alto rango dinámico. Otra diferencia es que en cuanto a colores, muchas veces en el C2 lucen un poco más vívidos o levemente más saturados. Aún así me parece que el A2 en cuanto a colores muestra también muy buenos resultados. Los colores del A2 me parece que lucen muy bien. La otra diferencia a favor del C2 es por supuesto que tiene 4 puertos HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium, mientras que el A2 no soporta puertos HDMI 2.1 y tampoco soporta frecuencias de actualización variables. Y por supuesto ambos soportan Dolby Vision para gaming. En la práctica me parece que el A2 en cuanto a calidad gráfica y colores no tiene mucho que envidiarle, pero en cuanto a fluidez sí, porque no es capaz de mostrar los 120 fotogramas por segundo en 4K en videojuegos que sean compatibles con ese aspecto, mientras que en el C2 sí es posible lograr esa alta tasa de fotogramas por segundo en 4K, es decir 120 fotogramas por segundo en 4K cuando los videojuegos lo permitan. Por esta razón es que el C2 es un televisor con tecnologías gaming avanzadas que va dirigido principalmente a gamers que sean mucho más exigentes, mientras que el A2 es para una persona que le vaya a dar un uso más cotidiano, ver series, películas, programas de TV y que no sea extremadamente exigente en cuanto a brillo. Es importante mencionar además que por supuesto la uniformidad de colores negros de ambos televisores es perfecta porque tienen tecnología OLED. Esto indica que sus diodos orgánicos emisores de luz son capaces de apagarse de forma automática, independiente y total en caso de ser necesario para mostrar colores negros perfectos y evitar molestos efectos de clouding, de blooming o de sangrados de luz.
y esto por supuesto sucede con cada uno de sus modos de imagen, incluyendo el modo juego. Y estos resultados se pueden obtener tanto si el contenido tiene rango dinámico estándar como si tiene alto rango dinámico. Y también me parece muy importante mencionar que ninguno de estos dos televisores sufre de lo que se conoce como Black Crush, es decir que no se va a perder nivel de detalle cuando la escena luzca con demasiada oscuridad, que es lo que algunas personas temen a la hora de comprar un televisor OLED. Entonces recuerden, en ese aspecto no va a haber problemas con ninguno de estos dos televisores. Pero obviamente la escena va a lucir un poco más brillante en el C2 por obvias razones. En cuanto a la uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es muy buena, los resultados son casi iguales en los dos televisores, el efecto de pantalla sucia es casi imperceptible aún con estos fondos grises. Y lo más importante es que al ver contenido normal, es decir, contenido con más color, ese efecto de pantalla sucia es 100% imperceptible desde mi punto de vista, lo cual es genial. Las otras diferencias a favor del C2 radican en cuanto a las cantidades de brillo. En rango dinámico estándar alcanza 422 nits, mientras que el A2 297 nits. En alto rango dinámico el C2 alcanza 842 nits, mientras que el A2 478 nits. Y en alto rango dinámico con el modo juego el C2 801 nits, mientras que el A2 469 nits. En cuanto a tecnología de alto rango dinámico, los dos televisores soportan lo mismo, HDR10, HLG, algo que él llama HDR10 Pro, también Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming. La segunda diferencia a favor del C2 en cuanto a calidad gráfica general es lo que ya mencioné en cuanto a colores, que suelen lucir un poco más saturados o levemente más vívidos en cada uno de sus modos de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Aunque, vuelvo y repito, no desacredito el trabajo del A2 porque me parece que en cuanto a colores sigue mostrando muy buenos resultados en general. La tercera diferencia a favor del C2, al menos en teoría, sería en cuanto al escalado de imagen porque, repito, al menos en teoría tendría un procesador más potente, el Alpha 9 de quinta generación, mientras que el A2 tiene el Alpha 7 de quinta generación. En la práctica, estos resultados en cuanto a escalado de imagen me parecen iguales en ambos televisores. Es importante mencionar además que para estos resultados estoy utilizando el Filmmaker Mode en los dos televisores. Cuando el contenido tiene resolución muy baja, estamos hablando de 720p o una resolución inferior, en ambos, en algunos casos se pueden notar partes levemente pixeladas, pero pueden pasar como algo normal, tolerable o por lo menos como algo no tan molesto. Cuando el contenido tiene 1080p, ahí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así en ninguno de ellos se va a mostrar el contenido en 4K. Pero si el contenido tiene 1440p de resolución, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Disney Plus, Apple TV, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Y la cuarta diferencia a favor del C2 en cuanto a calidad gráfica general es que el manejo del movimiento es un poquito mejor, aunque la diferencia no es muy grande. Aún así, el A2 me parece que sigue mostrando muy buenos resultados en este aspecto cuando, por ejemplo, observamos contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de algo conectado a alguna entrada HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos. Ambos televisores cuentan con el parámetro TrueMotion,
pero es más completo en el C2. Cuenta además con el OLED movimiento, aunque no recomiendo activarlo. El C2 cuenta además con reducción de borrosidad, mientras que el A2 solamente con dejutter, que es reducción de vibración, o simplemente pueden probar con algunos de los movimientos predeterminados, como por ejemplo el movimiento suave, hasta que noten mejorías en este aspecto. Los resultados de sus ángulos de visión son muy buenos. En ambos televisores son casi iguales en el sentido de que no pierden tanto volumen en cuanto a colores cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, pero en el C2 algunas veces con algunos colores se alcanza a lograr una tonalidad café cuando la pantalla se observa desde un lado o ángulo muy amplio, como les muestro en este momento. Mientras que en el A2 no sucede este fenómeno. Entonces no es que sea algo molesto, pero sí algo que debía mencionar. Repito, no es algo molesto ni terrible, pero está ahí en el C2. No estoy seguro si sea un problema de todos los televisores C2 o solamente de mi unidad, pero al parecer ha pasado en varias unidades del modelo C2. En cuanto al manejo de los reflejos, es un poco mejor en el C2, probablemente debido tanto a que tiene panel EVO como al hecho de que eso le ayuda a tener una mayor cantidad de brillo y por ende le ayuda a contrarrestar mejor principalmente los reflejos artificiales por medio de los focos de luz que se pueden reflejar, valga la redundancia, en su pantalla. Pero el A2 me parece que sigue mostrando buenos resultados, o por lo menos muy decentes. Pero para una habitación que reciba muchos reflejos por medio de las ventanas, en este caso va a ser mejor el C2 porque tiene panel EVO y tiene mayor cantidad de brillo. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal en algunas partes de la pantalla, pero un poquito alto en otras partes, sobre todo en la parte baja de sus pantallas, siendo un poquito superior en el C2, probablemente debido a que tiene mayor cantidad de brillo y tecnologías gaming más avanzadas, aunque en ninguno de estos dos televisores van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual me parece genial. En cuanto a las entradas, el C2 cuenta con un puerto para el IR Blaster, el cual viene incluido en la caja, un puerto para la antena de aire, uno para una entrada auxiliar, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado y 3 puertos USB 2.0. Cabe destacar que todas las entradas están apuntando hacia uno de sus laterales. Mientras que el A2 en la parte posterior tiene la entrada para el cable digital óptico, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en la parte posterior lateral un puerto para la antena de aire, un puerto para una entrada auxiliar, otros 2 puertos HDMI 2.0 y otro puerto USB 2.0. En cuanto a sonido, la potencia del C2 es de 40 watts y la potencia del A2 de 20 watts. En la práctica se siente por supuesto a favor del C2, mejores bajos, menos distorsión, pero me parece que el A2 no se desempeña mal, me parece de hecho que los resultados son muy buenos, simplemente que obviamente lado a lado van a ser mejores los resultados en cuanto a sonido por parte del C2. Y en cuanto a tecnologías de sonido, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos, Dolby Digital, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento de sus sistemas de sonido. Ya para finalizar, la diferencia de precios, por lo menos aquí en Colombia, es de aproximadamente entre 500 y 800 mil pesos colombianos. En cuanto a los tamaños de 55 pulgadas, el A2 se puede conseguir más o menos en unos 950 o $1000 en algunas tiendas y el C2 entre 1150 y $1200 normalmente. Ya saben que las diferencias principales es en cuanto al apartado gaming por parte del C2, teniendo esa ventaja que para muchos es una gran ventaja, los 4 puertos HDMI 2.1
con frecuencias de actualización variables y por supuesto mayor cantidad de brillo, que es especialmente notoria esa diferencia en rango dinámico estándar, porque en alto rango dinámico en algunas ocasiones no me parece tanta la diferencia, aunque por supuesto que existe. Entonces, si ustedes no son gamers exigentes o simplemente no son gamers y van a utilizar el televisor para un uso cotidiano, ver contenido a través de TV cable o aplicaciones de streaming y no son exigentes en cuanto a brillo, el A2 puede ser una opción más que suficiente, teniendo en cuenta además que su sistema de sonido puede ser muy potente para una habitación mediana o pequeña. Pero si son exigentes en cuanto al apartado gaming, quieren una mayor cantidad de brillo y un sonido un poco más potente, sí convendría invertir casi $150 o casi $200 más e irse por el C2. Ya entonces, para finalizar, ¿qué piensan acerca de ambos televisores? ¿Ustedes cuál comprarían y por qué? Me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. We are